Hay un material capaz de congelar un órgano en pleno traslado, crear niebla instantánea en segundos y desaparecer sin dejar ni una sola gota. No se derrite, no moja, simplemente se esfuma. Ahora piensa esto. ¿Cómo puede existir algo así? ¿Cómo se fabrica un hielo que no se comporta como el hielo? ¿Y por qué es tan importante en industrias donde un error puede costar vidas? Este material no es ciencia ficción. Se usa todos los días en hospitales, en transporte de vacunas, en alimentos y hasta en espectáculos que has visto sin darte cuenta. Pero lo realmente impresionante no es lo que hace, sino cómo se produce. Porque detrás de este bloque blanco aparentemente simple hay un proceso industrial extremo, presiones enormes, temperaturas criogénicas y transformaciones físicas que ocurren en cuestión de segundos. En este video vas a ver paso a paso cómo el dióxido de carbono, un gas invisible, se transforma en uno de los materiales más sorprendentes que existen, el hielo seco. Y lo que ocurre en ese proceso no es lo que imaginas. Para entender por qué el hielo seco es tan especial, hay que empezar por una idea clave. No es hielo, al menos no como lo conoces. El hielo común está hecho de agua. Se derrite, se convierte en líquido y deja todo mojado. El hielo seco, en cambio, está hecho de dióxido de carbono sólido. Y aquí ocurre algo que cambia por completo las reglas del juego. En lugar de pasar de sólido a líquido, el hielo seco pasa directamente de sólido a gas. Este proceso se llama sublimación. Eso significa que, mientras desaparece, nunca se convierte en agua. No hay charcos, no hay residuos, solo gas que se dispersa en el aire. Pero hay algo aún más extremo. Su temperatura alcanza aproximadamente los menos 78 grados Celsius. Lo suficientemente frío como para congelar materiales en segundos y conservar elementos extremadamente sensibles. Y ahora conecta esto con lo anterior. Un material que no deja rastro, que enfría de forma brutal y que puede desaparecer por completo. No es solo útil, es casi perfecto para situaciones críticas. Pero entonces surge la verdadera pregunta. Si el dióxido de carbono es un gas, ¿cómo se transforma en algo sólido? Para fabricar hielo seco, lo primero que se necesita no es frío, es gas. Pero no cualquier gas. Se necesita dióxido de carbono en grandes cantidades y con un nivel de pureza muy alto. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante. El CO2 que se utiliza no se crea desde cero. En realidad, se recupera de otros procesos industriales donde se genera como subproducto. Por ejemplo, en la fermentación de azúcares para producir alcohol, como en cervecerías o destilerías, se libera dióxido de carbono de forma natural. También aparece en la producción de amoníaco, en refinerías y en plantas de energía. Durante mucho tiempo, todo ese gas simplemente se liberaba a la atmósfera. Hoy, en cambio, se captura, se recoge, se almacena y se convierte en una materia prima valiosa. Es decir, el hielo seco no solo es útil, también es parte de un proceso de aprovechamiento industrial. Pero hay un problema. El dióxido de carbono capturado no está limpio. Contiene impurezas, partículas y otros compuestos que lo hacen inutilizable en este estado. Y antes de poder transformarlo en sólido, tiene que pasar por un proceso mucho más exigente de lo que parece. Antes de convertirse en hielo seco, el dióxido de carbono tiene que pasar por una fase crítica. Una fase donde se eliminan todos sus defectos. Porque en este punto el gas está lejos de ser perfecto. Contiene partículas, humedad y restos de otros compuestos químicos que podrían afectar su comportamiento. Y en aplicaciones como la medicina o la industria alimentaria, eso simplemente no es aceptable. Así que comienza un proceso de limpieza extremadamente riguroso. Primero, el gas pasa por filtros mecánicos que eliminan las partículas más grandes. Después, atraviesa torres de lavado donde se eliminan impurezas más finas mediante soluciones químicas. Cada etapa reduce el margen de error. Cada paso acerca el CO2 a un estado casi puro. Pero limpiar el gas no es suficiente. Para poder manipularlo a nivel industrial, hay que cambiar completamente sus condiciones físicas. Y aquí entra en juego la presión. El dióxido de carbono se comprime hasta alcanzar aproximadamente 15 bares. Una presión tan alta que equivale a estar a unos 150 metros bajo el nivel del mar. Bajo estas condiciones, el gas se vuelve mucho más manejable. Luego viene el siguiente paso, el enfriamiento.
El CO2 se lleva a temperaturas cercanas a los menos 20 o menos 30 grados Celsius. Y en ese punto ocurre una transformación clave. El gas se convierte en líquido. Ahora ya no es invisible ni inestable. Es un fluido denso, frío y listo para la siguiente fase. Pero lo más impresionante todavía no ha ocurrido. Una vez que el dióxido de carbono ha sido purificado y convertido en líquido, podría parecer que ya está listo, pero en realidad, ahora viene otro desafío, porque mantener CO2 en estado líquido no es sencillo. Se necesita conservarlo a baja temperatura y alta presión al mismo tiempo. Si cualquiera de esas condiciones falla, el líquido vuelve a convertirse en gas de forma inmediata. Y eso, en un entorno industrial, puede ser peligroso. Por eso, el almacenamiento se realiza en tanques criogénicos especialmente diseñados. Son enormes cilindros de acero, construidos para soportar condiciones extremas. En su interior, el dióxido de carbono permanece a temperaturas bajo cero y bajo presión constante. Pero no es solo cuestión de resistencia, también es una cuestión de seguridad. El CO2, en concentraciones altas, puede desplazar el oxígeno y provocar asfixia sin previo aviso. Es un gas invisible, inodoro y silencioso. Por eso, todas las instalaciones están equipadas con sistemas de ventilación, sensores de gas y protocolos estrictos. Nada se deja al azar. Mientras tanto, el líquido permanece almacenado, esperando el momento en que será transformado. Porque hasta ahora solo hemos preparado la materia prima. Lo que viene a continuación es el momento en el que ocurre la verdadera transformación. Aquí es donde todo cambia. Hasta ahora, el dióxido de carbono ha sido limpiado, comprimido y enfriado, pero sigue siendo un líquido. Para convertirlo en hielo seco, hay que provocar una transformación violenta y controlada al mismo tiempo. Y todo empieza con una decisión clave: reducir la presión. El CO2 líquido es inyectado en una máquina donde la presión cae bruscamente, pasando de unos 15 bares a aproximadamente 5 bares en cuestión de segundos. Este cambio es tan rápido que desencadena una reacción inmediata. El líquido no puede mantenerse en ese estado, así que ocurre algo sorprendente. Una parte del dióxido de carbono se evapora de forma instantánea, convirtiéndose en gas, pero otra parte se enfría aún más, hasta solidificarse, y lo hace en forma de partículas diminutas. Lo que aparece es una especie de polvo blanco, fino y ligero, muy similar a la nieve. Es lo que se conoce como nieve de CO2. Este fenómeno ocurre porque, al expandirse rápidamente, el dióxido de carbono absorbe energía del entorno, provocando un enfriamiento extremo. Es un cambio de estado en cadena, rápido, preciso y fascinante. Pero esta nieve todavía no es útil. Para convertirse en el hielo seco que conocemos, tiene que pasar por una última transformación. La nieve de dióxido de carbono ya está formada, ligera, fría, pero todavía inestable. En este estado no sirve para almacenamiento ni transporte. Si se dejara así, desaparecería rápidamente. Por eso, el siguiente paso es transformar esa nieve en algo sólido, compacto y duradero. Aquí es donde entra en juego la fuerza. La nieve de CO2 se introduce en sistemas de compresión diseñados para aplicar presiones extremadamente altas. En el caso de los bloques, se utilizan prensas hidráulicas. Grandes cantidades de nieve son colocadas dentro de un molde. Luego, un pistón ejerce una presión que puede alcanzar hasta los 300 bares. Es una fuerza enorme. Bajo esa presión, las partículas sueltas comienzan a unirse, se compactan, se fusionan y forman una estructura sólida. En cuestión de segundos, la nieve se convierte en un bloque de hielo seco, un material denso, extremadamente frío, con una temperatura cercana a los menos 78,5 grados Celsius. Pero no todo el hielo seco se produce en forma de bloques. Existe otro formato aún más versátil: los pellets. Para crearlos, la nieve de CO2 se introduce en una extrusora. En lugar de un molde sólido, el material es empujado a través de pequeños orificios. El resultado son cilindros compactos de distintos tamaños. Algunos más grandes, ideales para refrigeración y transporte. Otros más pequeños, utilizados en limpieza industrial sin químicos. Ahora sí, el hielo seco ha nacido. El hielo seco ya tiene forma.
Pero eso no significa que esté listo. Antes de salir de la planta, cada bloque y cada pellet pasa por una fase clave: el control de calidad, porque en este punto, cualquier error puede arruinar todo el proceso. Se analizan múltiples factores. Primero, el peso. Cada pieza debe cumplir con medidas exactas para garantizar su uso correcto. Después, el tamaño. Un pequeño desajuste puede afectar su rendimiento en aplicaciones industriales o médicas. También se revisa la densidad. Si el hielo seco no está lo suficientemente compactado, se fragmentará con facilidad. Y hay algo aún más importante: la pureza. Se realizan pruebas para asegurar que no existan residuos o contaminantes en el material, especialmente cuando se utilizará en alimentos o en entornos médicos. Solo después de superar todas estas pruebas, el producto avanza. El hielo seco es transportado mediante cintas hacia la zona de empaque. Aquí, cada formato se prepara según su destino. Los pellets se almacenan en contenedores aislados. Los bloques se organizan para su distribución, pero hay un problema inevitable. El hielo seco, incluso en este punto, ya está empezando a desaparecer. Aquí aparece el mayor desafío del hielo seco. No es fabricarlo, es conservarlo, porque desde el momento en que se crea, comienza a desaparecer. El hielo seco no se derrite, se sublima. Eso significa que pasa directamente de sólido a gas, de forma constante. Incluso cuando no se está utilizando, en condiciones normales puede perder entre un 5% y un 10% de su masa cada día. Es como intentar transportar un material que se desvanece lentamente. Por eso, el transporte requiere soluciones especiales. Se utilizan contenedores térmicos altamente aislantes, diseñados para reducir al máximo la entrada de calor. Funcionan como barreras que ralentizan la sublimación, pero no la detienen. Y aquí está la clave. A diferencia de otros productos, el hielo seco no puede almacenarse indefinidamente. Tiene un tiempo limitado de vida útil. Cada minuto cuenta, cada grado importa. Por eso, la logística se vuelve crítica. Desde la planta hasta el destino final, todo está calculado para minimizar pérdidas. Porque si el tiempo falla, el producto simplemente desaparece. Después de todo este proceso, presión, frío extremo y transformaciones en segundos, el hielo seco finalmente llega a su destino. Y ahí es donde demuestra por qué es tan valioso. En la industria alimentaria, mantiene productos congelados durante largas distancias sin necesidad de electricidad. En hospitales, permite transportar vacunas, muestras biológicas e incluso órganos que dependen de temperaturas exactas para sobrevivir. En la industria, se utiliza para limpiar maquinaria sin agua ni químicos, eliminando residuos sin dañar superficies. Y en el mundo del entretenimiento, crea esa niebla densa que parece magia, pero que en realidad es pura física. Un material que nace de un gas invisible, que se transforma bajo condiciones extremas y que desaparece sin dejar rastro. Pero ahora ya sabes que detrás de esa simplicidad hay un proceso industrial increíblemente preciso. Y la próxima vez que veas ese humo blanco deslizarse por el suelo, vas a entender todo lo que hay detrás. Si te ha sorprendido este proceso, dale like al video y suscríbete para seguir descubriendo cómo se fabrican las cosas que usas todos los días.